Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a otra entrega de Metrópolis con informaciones varias, muchas, diversas, siempre con deseo de comentar todo y en todo momento, pero hay que hacer una selección para tratar de aprovechar al máximo este espacio que compartimos cada semana con ustedes. Les recordamos, como siempre, que estará Tayana Mora Ramis con Ready para Exportar y sus extraordinarias entregas. Esta semana trajo muchas informaciones. Bueno, iniciamos con el triunfo de las Águilas, que tenemos un acápite especial para hablar del entusiasmo en el norte, en el Cibao, con ese triunfo de un equipo que tiene cantidad de seguidores, pero que además compite con un equipo tradicional de la capital como es el Licey, y siempre existe la rivalidad que esta vez pagó con creces porque la verdad que el campeonato se decidió entre dos equipos del norte, del Cibao. Esta semana también trajo un pendiente lamentable en cuanto a los aumentos de los contagios y de la letalidad a causa del coronavirus. Es una rueda que nunca se detiene, es una noria dramática que no sabemos y la comunidad científica no sabe cómo detenerla, aunque tenemos la esperanza de la vacuna. Y eso estuvo en las oraciones del presidente de la República, que luego comentaremos ese episodio. Una semana que además trajo algo absolutamente desagradable e improcedente, como fue la denuncia de una empleada supuestamente acosada por el director del Instituto Agrario Dominicano, el señor Faña. Una situación que expone a las autoridades, expone al equipo de gobierno y expone el discurso en torno al fin, o al fin no, a enfrentar todo lo que tiene que ver con la violencia de género, todo lo que tiene que ver con el maltrato, la discriminación, el abuso contra las mujeres. En este caso, es una denuncia que hace la agraviada con muchos detalles. Es una denuncia además que tiene una situación agravante, que es la situación de relación laboral, la situación de subordinación frente al acosador o al maltratador, que es supuestamente el señor Faña. Algunos sectores han criticado que no se actuó con la presteza que en otros casos se actúa. Algunos también dicen que como no se trata de una menor, pero la verdad que se fue lento en un principio, aunque tanto la directora de ética del gobierno, Milagros Ortiz Bosch, y el presidente de la República, la directora solicitó la suspensión mientras se determina el caso, y el presidente concedió la licencia que Faña solicitó. Pero la verdad que es una situación realmente lamentable y es, si se comprueba, una situación que no deja para nada bien parado al equipo, al director y al rechazo y al discurso fementido de igualdad, de no maltrato, porque cuando se trata de los iguales, entonces ahí el asunto cambia. Pero hay que esperar porque hay una presunción de inocencia que debe beneficiar a cualquier ciudadano o a cualquier ciudadana que se vea en conflicto con la ley. Hay un acontecimiento que va a marcar la historia, que es el 20 de enero del 2021, cuando se termina la era de Donald Trump, la controversial era de Donald Trump, e inicia el mandato Joe Biden, de candidato demócrata triunfador, en compañía de Kamala Harris. La verdad que ver esa ceremonia de cambio de mando, escuchar el discurso de Joe Biden, ver cómo se desenvolvió aquello, ver a Kamala Harris juramentarse, llena de esperanza, y además permite que las promesas de transformación,
de sanar heridas, de cambiar el rumbo de un país cuya democracia ha sido referente en el planeta, se hagan realidad esas promesas. Yo comentaba en otro espacio que es más que halagador, más que esperanzador, todo lo que se ha dicho, todo lo que se promete, pero tenemos que esperar porque la situación es difícil por la crisis que produjo la pandemia y por la situación sanitaria en los Estados Unidos y por todos los problemas de verdad que se arrastran. Una de las primeras medidas del presidente Joe Biden ha sido exigir a cada una de las personas que entran a territorio, que ingresan a territorio estadounidense, una prueba negativa de COVID, pero además exigir el cumplimiento de la cuarentena. Recordemos que los contagios y las pérdidas en Estados Unidos de vidas han sido extraordinarias, pero no se asumía la pandemia con la contundencia que ahora se va a asumir y precisamente eso fue uno de los problemas mayores para Donald Trump al final de su mandato. Sin obviar que Donald Trump tiene 70 y tantos millones de seguidores y que aunque lo que ocurrió en el Capitolio, esa toma del Congreso, fue algo sencillamente espantoso, él es parte de la división que existe en los Estados Unidos y la situación que tendrá que enfrentar de manera contundente la nueva administración presidida por Joe Biden con, repito, tantas expectativas. La ceremonia tuvo unos guiños democráticos e inclusivos, además del gabinete que ya dio muestras de ser inclusivo, con personas de todos los orígenes, de todas las opciones, de todas las religiones, pero parte de lo que marca el inicio fue cómo se elaboró la agenda de la ceremonia de toma de posesión. Primero, sin público, solo con personas escogidas, entre ellos los expresidentes. Eso es una tradición que tiene Estados Unidos y que nosotros debíamos de alguna manera tratar de asumir aquí para nuestra generación, las personas que tenemos más de 40 y menos de 80, ¿verdad, Tayana? Es importantísimo saber y vivir con 3 expresidentes de la República Dominicana vivos y lúcidos. Nosotros somos parte de una generación que nace y que comienza a vivir ya cuando la tiranía culmina, pero que crecimos, nos hicimos adultos viendo solo un presidente de la República, que fue Joaquín Balaguer. Ese cambio que es parte de la democracia y que debemos preservar siempre, ese cambio en el mando normal, esa entrega de la banda y ganas tú o te ratificas tú y vuelvo, no era usual aquí en la República Dominicana, pero tener al presidente Hipólito Mejía, al presidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina activos y bien, eso es algo importantísimo en cualquier democracia. Entonces, fíjense cómo Estados Unidos en esta ceremonia presenta a Barack Obama, a Bush, ahí están todos, a Bill Clinton, a Hillary, y Jimmy Carter no acudió por la situación de la pandemia y su avanzada edad. No tiene que decir, ninguno tiene que desdecir de sus gobiernos ni de sus enfoques ideológicos, pero sí han sido parte del más alto honor que tiene cualquier persona, ser el primero entre los iguales, decidir, mandar en un país. Eso es absolutamente trascendente. Otro detalle de la ceremonia, reitero, sin el público, esas eran ceremonias extraordinarias y multitudinarias. Además, tradición, aquel baile fastuoso, que lamentablemente en el salón donde se celebraba el baile, la fiesta de toma de posesión, ahora es un refugio, un depósito para atender personas infectadas por el coronavirus y en estado de recuperación. El otro guiño importantísimo
fue la interpretación del himno de los Estados Unidos, nada más y nada menos que por Lady Gaga, y la participación estupenda de Jennifer López, que además también le asigna otro hito importante a este cambio el 20 de enero del 2021, y fue la arenga que hizo en español. Dicen los expertos en política estadounidense y en cambio de presidentes que ha sido la primera vez que en la toma de posesión, que en la ceremonia se habla en español. Y ese mérito lo tiene nada más y nada menos que Jennifer López. De modo que ya hubo cantidad de decretos, órdenes ejecutivas se llaman en Estados Unidos, expectativas sobre todo para la migración, para los migrantes. Eso es importante. Hay una especie de 100 días de gracia que va a tener todo este problema migratorio en Estados Unidos. Cero muro con México, pero tendrán que idear políticas de contención naturalmente. Y ahora esperamos que esta nueva era traiga esperanza y traiga las transformaciones postergadas en Estados Unidos que siempre tienen que ver con nosotros, y siempre tenemos las consecuencias de las políticas estadounidenses en esta parte del mundo y sobre todo en la República Dominicana, no solo por la dependencia comercial, Tayana, ese es un tema importantísimo, sino por la cantidad de dominicanos y de dominicanas que viven en Estados Unidos y que son parte de o se afectan por las políticas en los Estados Unidos. Ahí vamos a ver esa interpretación estupenda de Lady Gaga interpretando el himno de los Estados Unidos, y la verdad que cada vez que lo miramos es emocionante por todo lo que ha significado, por todo lo que significa. Importante el discurso de Joe Biden, es importante, antes de pasar, Carlos, con el himno, importante el llamado a la unidad, sin descartar las diferencias. Fue un discurso de unidad, para la unidad necesaria para enfrentar los problemas. Habló de justicia, habló de preservar la democracia, habló de inclusión y naturalmente algo que no todos los jefes de Estado asumen. Habló del dramático momento que vive la humanidad y que vive su país, y eso es muy importante. Siempre vamos a mencionar y a recordar aquella arenga de Winston Churchill cuando la situación de la Segunda Guerra Mundial era más que dramática, y Winston Churchill dijo: solo vengo a ofrecer, o no tengo más nada que ofrecer, que sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas, porque siempre se queda el esfuerzo como atrás. De modo que Joe Biden no quiso pintar de rosa el panorama, pero sí apeló a el compromiso, a la solidaridad y al esfuerzo de cada uno de los estadounidenses para poder enfrentar esta situación. Ahora sí vamos con Lady Gaga. Adelante. Broad stripes
Y sí, sí, estoy de acuerdo con el equipo que si presentamos la participación de Lady Gaga, ¿por qué no compartimos también la participación de Jennifer López? Vamos a complacerlos después al final de este segmento, ¿de acuerdo? Pues bien, un día de la Altagracia muy particular, un día de la Altagracia que ratifica la situación difícil, inédita que vivimos. Se discutió mucho si la Iglesia iba a aceptar, es decir, la jerarquía católica iba a aceptar de alguna manera presencia en la basílica para honrar a la patrona del pueblo dominicano. Pero después se asumió que era imposible debido a la gran cantidad de personas, de peregrinos, que tradicionalmente visitan la basílica 21 de enero, pero además toda esa peregrinación tradicional con autobuses desde las distintas provincias, con autobuses desde Haití, y esa aglomeración extraordinaria de personas que tradicionalmente llega a la basílica, llega a Higüey. En la capital, en otras provincias, en otros municipios, sí hubo cultos con limitada participación de feligreses. Y se pueden ver en las imágenes. Limitada participación de feligreses, cubriendo, guardando las distancias, naturalmente, y recibiendo en el lugar la palabra, el sermón adecuado. También hubo manifestaciones de fe más allá de tener que estar en el templo o hacer la confesión de fe en el lugar. Una señora, y sé que eso se repitió en otros lugares, digo, yo no necesito entrar a la basílica para demostrar cuánta devoción tengo por la Virgen de la Altagracia. Incluso nos cuentan desde Higüey que hubo cumplimiento de promesas, pero guardando la distancia. Hubo una señora que cumplió una promesa de repartir determinada cantidad de dinero entre los niños desafortunados e hizo el recorrido alrededor de la instalación de la plaza donde está la basílica y repartió el dinero y demás. Pero es importante en estas celebraciones, con y sin pandemia, sin restricciones, los sermones de los jerarcas de la Iglesia Católica, de los pastores, de los sacerdotes, de monseñor, obispo. Y la verdad que hubo varios sermones. El más destacado siempre es el de el obispo de Higüey, porque es la sede de la advocación, de la devoción mariana. La verdad que siempre hemos dicho aquí en el programa y hemos escrito que el mensaje espiritual hace mucho tiempo que está lejos de las agendas de los sacerdotes, de los jefes de la iglesia. Ellos se comprometen mucho con la coyuntura, tienen unos discursos muy acorde con la situación política, reivindican en una ocasión lo comentamos y lo discutimos aquí, cuando yo decía, bueno, aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero ellos decían, muchos sacerdotes decían que su misión también es opinar y participar en la política, no partidista, aunque a algunos se les nota el partidismo, pero sí opinar sobre los problemas sociales. Lo que ocurre es que las sociedades creyentes, las sociedades que tienen mayoría católica, cristiana, como la nuestra, necesitan, iba a decir de vez en cuando, Tayana, pero no, siempre necesitan un mensaje espiritual, un mensaje religioso, un mensaje que ratifique o fortalezca la fe y las creencias. Y cada vez menos se aleja ese mensaje de los sermones en el púlpito. Parecen activistas políticos todos los sacerdotes. Eso puede ser muy bueno, depende del lado donde tú te encuentres,
pero en ocasiones el creyente, el cristiano, el católico quiere llegar al templo y escuchar la ratificación del mensaje de paz, de concordia, de salvación, de promesa de paraíso, de cómo te debes portar bien. Y ahí se incluye naturalmente el quehacer político, sobre todo con la buena conducta, el no ser corrupto, el no maltratar y demás, pero se necesita más rocío espiritual a los mensajes de la jerarquía eclesiástica. Está haciendo falta eso. Y también, pero ya ese es otro aspecto y necesitaríamos comentarlo aquí con algunos amigos que nos prometieron una participación en Metrópolis. Hace mucho tiempo se ha perdido la oratoria religiosa, la forma de expresión. El discurso político en sentido general ha perdido sus mejores exponentes y aquí no existen los oradores políticos, queda uno por ahí, pero ya es muy, así como en el ejercicio de la profesión jurídica, ya no existen esos oradores ampulosos, extraordinarios, que arrobaban con su estilo, con su discurso. No tenemos en el púlpito una oratoria que seduzca, incluso con problemas serios para lectura, para inflexiones y demás, pero son los tiempos, son los que se adscriben al seminario, son los que estudian o no estudian. Pero hubo un episodio muy importante, además de la ratificación de la advocación mariana o altagraciana, el día 21, sin multitud en la basílica, y fue la misa que se celebró en la capilla San Rafael del Palacio de Gobierno. Es la capilla que tienen para uso los jefes de Estado, que por cierto se llama San Rafael, eso es en honor al jefe. Pero también eso se olvida, porque posiblemente los que tienen fe la tienen para afuera, para el bulto, no sé. Sí, y ha habido muchos presidentes agnósticos, naturalmente, que hacen el ritual del Te Deum, de la misa, pero no son católicos militantes. El caso de la pareja presidencial sí es católica, una pareja católica militante, y la vicepresidenta de la República también. El presidente ratificó su formación jesuita en el Colegio Loyola e incluyó a su esposa Raquel Arbaje diciendo que tenía una formación en el Colegio del Apostolado. Pero lo importante en esta conmemoración en la capilla de Palacio fue la confesión de fe y de admitir la situación que vivimos que hizo el presidente de la República. Creo que es la primera vez que el presidente de la República se refiere de manera tan contundente y dramática a los problemas que tenemos. Casualmente al inicio de semana el presidente hizo una participación a propósito de los 5 meses desempeñando el cargo, pero fue todo cargado de optimismo, de realizaciones, de lo que estamos haciendo y de lo que nos falta por hacer y de todo lo que se ha logrado de agosto a la fecha. Sin embargo, el jueves 21, el presidente hizo una confesión, fue muy sincero, pidiéndole a la Virgen y al gran poder de Dios que le ayude a enfrentar y también a solucionar los problemas que tenemos ahora, hijos de la crisis sanitaria y naturalmente económica. Dijo también el presidente, hizo alusión a un ejemplo muy de pelota a propósito del triunfo de las Águilas, que por cierto el presidente es aguilucho. Él dijo que se sentía como un bateador con 3 pesas en el bate. Es decir, muy pesado el bate, la encomienda es muy pesada. Citó la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis moral, que ha sido muy recurrente en todo el equipo de gobierno, atribuir todos los males a la administración pasada.
Es decir, que cualquier inconveniente para la administración actual tiene su origen en el mal manejo anterior, de acuerdo con la narrativa oficial. Pero veamos la confesión del presidente, su actitud muy devota, en una posición de ruego al Altísimo que tuvo en la capilla. Se vio muy concentrado. Luego la primera dama, su esposa, lo abrazó. Me imagino que fue el momento del abrazo de la paz, y estaban realmente muy conmovidos, muy en asunción de la situación que estamos viviendo todos en el país, que por cierto en ocasiones creemos que hay sectores que no saben que estamos viviendo esa situación, sobre todo cómo asumen las restricciones y cómo creen, y eso lo decíamos desde marzo, que vamos a tener un año hablando de eso, cómo consideran que es una demostración de rebeldía o de poder no obtemperar las restricciones que obliga a la situación. Y por eso cada vez revisamos o revisa el poder las medidas, trata de endurecerlas, trata de adecuarlas, pero las cifras siguen en avance. Es importante señalar que independientemente de la pandemia, el feriado del 21 de la Virgen de la Altagracia ha permitido a quienes pueden hacer una extensión, porque el lunes, hoy lunes también, es feriado en conmemoración al Día del Patricio Juan Pablo Duarte. Algunos médicos, algunos especialistas en salud advierten que ese intercambio en los sitios de vacaciones, en los resorts, en la montaña, en el mar, pueden activar los contagios, y que eso lo veremos dentro de 15 días. Vamos a hacer otra pausa en este Metrópolis de las Águilas de la Altagracia y de alguna manera también de Duarte y de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris en los Estados Unidos. Hoy, este 21 de enero que nos toma en esta situación, lo que le pido a Dios, a la Virgen, es que nos ayude a seguir trabajando para, junto con todos los organismos internacionales, con toda la logística, con toda la solidaridad internacional y con todos los esfuerzos que está haciendo este gobierno, poder tener la vacuna lo antes posible, y mientras tanto cuidarnos, y especialmente nuestras personas de mayor edad, que son los que más pueden sufrir si adquieren esta terrible pandemia que realmente ha afectado tanto al mundo en todos los órdenes. Yo le decía a unos amigos españoles hace unos días que, y utilizando un término del béisbol que yo no conocía mucho, que a mí me parecía que yo vine a gobernar como si estuviese en la caja de bateo antes de ir al home, cuando tenía que el bate tenía 3 pesas. 3 pesas, y cuando se gobierna normal es cuando tú vas sin pesas con un bate a batear. Esas 3 pesas son la crisis, la pandemia, con sus consecuencias, la crisis económica y la profunda crisis moral que había en este país, entre muchas otras. Por lo tanto, les pido a Dios, a la Virgen, que nos ayuden a seguir buscando el camino que este país necesita, que nos ayude a darnos las fuerzas que nos ha dado hasta ahora, que nos dé sabiduría, pero sobre todo también que tengamos y continuemos con la humildad
de que si nos equivocamos, también rectificar. Yo creo que esa es una de las actitudes más importantes que no solamente debe tener un gobernante, sino también que debe tener un país. Mientras tanto, yo creo que hemos avanzado, que seguimos avanzando mucho. Yo hubiera querido mucho más, pero como decimos, por la pandemia nos limita mucho. Yo espero y una sorpresiva rueda de prensa del Gabinete de Salud en el Palacio del Gabinete de Salud presidido por la vicepresidenta de la República, sorprendió a la ciudadanía, para algunos de manera favorable, sobre todo porque el rumor, con razón y sin razón, decía que las medidas podían afectar a las personas que habían decidido salir de la ciudad desde el jueves hasta el martes, o que iban a salir el viernes hasta el martes también, porque se decía que debido a las últimas cifras, posiblemente las medidas que anunciaría el Gabinete de Salud fueran de más restricción. E incluso habíamos comentado en algún momento del programa que eso podría afectar la inversión, lo que habían pagado para reservar sus hoteles, tanto en la playa como en la montaña. Sin embargo, las medidas han sido diferentes a lo que se pensaba. Se extiende el horario para el inicio del toque de queda. Los días de semana ya no será a las 5 de la tarde, sino a las 7. Y la libertad para transitar hasta las 10 de la noche. Eso permite que las actividades, sobre todo actividades comerciales, actividades que tienen que ver con la industria del entretenimiento, que así se llama, se puedan desarrollar. Recordemos que esta semana, después de unas protestas que hizo el sector de dueños de bares, de restaurantes, fueron recibidos en Palacio y dicen que lograron convencer con argumentos, naturalmente, al presidente de la República de la necesidad de permitirles trabajar, porque si no el sector iba necesariamente a la quiebra. Muchos critican la propensión o esta característica del nuevo equipo de cambiar las medidas conforme a las demandas sociales, pero eso puede ser también, como dijo el presidente, ellos escuchan, pero la verdad que ante el problema sanitario, la crisis del COVID, escuchar podría tener sus riesgos, pero definitivamente ese sector de dueños de bares, de restaurantes, estará muy, muy satisfecho. Y de acuerdo a lo que dijo la vicepresidenta de la República, los ejecutivos, los responsables de bares, de restaurantes, sobre todo en la zona colonial y en los sitios turísticos, se han comprometido a velar para que el cumplimiento de las medidas se haga efectivo. Eso es de verdad muy auspicioso. Se va a permitir usar los parques ya con mayor libertad siempre y cuando se eviten las aglomeraciones, las prácticas deportivas también. El ministro de Salud subrayó que hubo un solo contagio en el campeonato de fútbol. Eso es un récord realmente positivo. Y que durante la temporada de la liga de béisbol, la temporada sí, exactamente, cuando ganaron las Águilas, que el contagio fue mínimo. De modo que ahora sí es cierto que la responsabilidad ciudadana va a ser determinante. Dijo la vicepresidente, y podremos escucharlo luego,
que habrá un equipo de inspectores de salud que estarán a cargo del control de los establecimientos y del comportamiento ciudadano. Una pregunta de parte de la periodista Rocío Quiroz, de una de las cadenas, creo que de Noticias Sin, fue en el sentido de los colmadones y de los colmados. Querámoslo o no, el colmado de cada uno de nuestros sectores, de cada uno de nuestros barrios, ha funcionado. El colmado ha funcionado, o de manera abierta o de manera subrepticia. Pero la periodista le preguntó si los colmadones van a tener esa gracia también para funcionar con vigilancia y naturalmente cuidando el distanciamiento, el uso de mascarillas. Y dijo la vicepresidenta que sí. El ministro de Salud apuntó que no se permitiría el baile, que no se puede bailar. Cualquier persona activa en la República Dominicana que haya pasado en estos días por un colmadón o por un colmado ha visto a las personas bailando con y sin mascarilla. De modo que eso se tratará de regular. Pero sin dudas, aunque puede parecer algo que solo los expertos en epidemiología, en infectología podrán entenderlo, porque pensábamos que la situación era un poco más de cuidado, pero ellos tienen las cifras y el récord de cómo está funcionando el sistema, de cómo están funcionando los hospitales, las clínicas, y por eso han extendido, han hecho menos dramáticas las medidas. Pero la verdad, reitero, que creíamos que iba a haber más restricción. De modo que ahora durante la semana se podrá estar hasta las 7 de la noche en la calle con una gracia hasta las 10, y los días de fin de semana hasta las 5 con una gracia hasta las 8. Las oficinas públicas hasta las 3 de la tarde. Sí, eso se ratifica. Y eso, reitero, quita tensión conforme al cristal con que se mire. Quita tensión de un lado. Por otro lado, puede aumentar los temores. Pero ahí volvemos a lo que hemos dicho durante un año. Aparte de las medidas y de las regulaciones oficiales, se necesita el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros. La vicepresidenta se mostró optimista, confiada en el cambio de las medidas, luego de alguna evaluación. Se libró el fin de semana largo para las personas que tenían el miedo de que esto restringiera y afectara su inversión. Y vamos a evaluar cómo nos comportamos. De nuevo vamos para la calle sin duda, porque es hasta las 7 y queda en nuestras manos el cumplimiento. Ya antes de concluir casi la rueda de prensa se decía que eso fue la Virgen de la Altagracia que escuchó al presidente Abinader a su ruego, que compartimos con ustedes, y ojalá nos vaya bien. Eso es lo que queremos todos y todas. Del mismo modo, ya se estableció que el sistema para suministrar las vacunas será a través de la organización electoral, conforme al padrón y conforme al sector donde está registrado. Ahí se irá a recibir la vacuna cuando llegue. Buenas amigos de Ready para Exportar. Esta semana estuvo muy activa con los comentarios que generó el
cónsul dominicano en Nueva York, sugiriendo unos impuestos a la remesa dominicana. Uno de los sectores que siempre se mencionan en la etapa de elecciones, pero que realmente no se ha abordado con una estrategia consistente, es el sector de la diáspora dominicana. Sobre todo, por supuesto, Estados Unidos, que es donde hay más dominicanos viviendo, pero también dominicanos que tenemos en Europa y muchísimas otras partes del mundo. Los dominicanos dijeron presente como nunca en el 2020, enviando más remesas que nunca, un incremento dependiendo de más del 10% en todo el año, donde han mandado más de 5.000 millones de dólares para apoyar a sus familiares aquí en la República Dominicana. Entonces, sobre todo en un año tan difícil donde todas las fuentes de ingresos de divisa de la República Dominicana, sobre todo el sector turismo, tuvo una baja tan drástica, pero también las exportaciones, entonces, y las inversiones, entonces la remesa nos ha permitido mantener un flujo de divisas en nuestro país y esa contribución de nuestros conciudadanos en el mundo, pues es importante. Hay que apoyar la diáspora, porque además, y relacionarnos con la diáspora de otra manera, verla de otra manera, porque además tenemos todo tipo de dominicanos viviendo en todas las posiciones. También esta semana de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, pues también tiene a dominicanos en puestos claves en la Casa Blanca. Todo eso nos muestra que hay muchos dominicanos en diferentes sectores y cada vez que hablamos de sectores, desde la tecnología, en las industrias creativas, hay muchos dominicanos humildes trabajando, enviando, pero también dominicanos profesionales trabajando en muchas partes del mundo y contribuyendo a esas sociedades y también con deseos de aportar a su país. Y eso es una de las cosas que debemos tener clara y que debemos aprovechar estratégicamente, apoyándolos a ellos y a la vez estableciendo ese lazo, ver cómo ellos pueden contribuir también con el desarrollo de algunos de sus sectores y de algunas de esas áreas en el país. En el día de hoy tenemos una entrevista que hicimos hace unos meses, pero que como estaba en inglés, pues nos tomó un tiempo traducirla, de un ejemplo de un dominicano talentoso que vive en Holanda, que es DJ de música, esa música que, bueno, que en Holanda tiene uno de los top DJs del mundo, son holandeses, un sector muy pujante en toda Europa, pero un sector que mueve miles de millones de dólares al año. Por supuesto, ha sufrido mucho porque depende mucho de la música en vivo que se disfruta, pero también ha encontrado otras formas, como nuestro experto en música, Carlos Delgado Inverni, siempre nos comenta de cómo aprovechar, y es algo de lo que hemos presentado también aquí en Ready para Exportar, cómo aprovechar este tiempo en el que no tenemos esos ingresos de música en vivo, pero donde el consumo de música streaming ha crecido y donde hay otras formas de generar ingresos, y aquí Vander nos comenta mucho sobre eso. Se ha mantenido vigente, poniendo nuevas creaciones para ser consumida en streaming, y también aprovechado a dar clases para compartir ese conocimiento y ese know-how que ya tiene, presentándose en múltiples países y siendo reconocido en su área. Así que espero que esta historia de Vander les sirva de inspiración de que podemos hacer eso desde nuestro país. No tenemos que irnos de nuestro país para hacer eso. Ahora la tecnología nos permite hacer eso más y mejor. Lo que necesitamos es, como dice él, mucha disciplina y la capacidad de crear
un producto original y la consistencia de ponerlo a disposición de un público y de darle ese seguimiento y ese calor a ese público. Estos principios se aplica a la música, pero también se aplica a muchísimos otros sectores en las exportaciones. Así que esperamos que disfruten esta entrevista de Vander. So we have a Vander, DJ electronic producers in from the Dominican Republic, but living in Europe, in the Netherlands. So hello, Vander, can you, for a started, talk a little bit about you, how you got started into this? Yeah, first of all, thank you for having me and interviewing me. It's an honor that, yeah, to be representing the Caribbean in this electronic music world. For me, it started with the electronic music, started a few years ago, around 6 years ago. I didn't know anything about it. Like growing up in the Dominican Republic, I was not that exposed to this type of music. But it was not until I went out and I was living in Mexico and then I lived in Australia for a little bit that I got exposed to this music and I fell in love with it. So since then, I started to, learn about this and start to create this type of music. And fast forward, I'm here in Amsterdam where I do full time as a music producer. I also DJ and I play in different parts of the world, and it's been an incredible journey. And I'm glad that I'm like one of the few Caribbean names out there. And my intention is to fuse the Caribbean sounds into this electronic music realm. And that's the beauty of it. You're not limited to one sound. In fact, you have infinite amount of sound sources that you can incorporate with other genres, such as any of the Latin music. So an advice to young artists who want to enter to the electronic music. Well, my advice would be do it. I mean, it's amazing the fact that you become a one-man band. So instead of, like, I come from a band background, so I was used to play in bands. So we will need to be like 4 in a room, and we will need to arrange schedules and everything. And just the fact that now I can do everything with my computer, it gives me a lot of creative outlets. So I think it's amazing. And yeah, find a mentor that can actually guide you at the beginning. That's very important. That helped me a lot, actually, because there's a lot of resources, a lot of knowledge that you have to learn at the beginning. Everything is so overwhelming. But if you have someone who can guide you and tell you, okay, just focus on this now, then focus on this and this, then do things step by step, I think that will give young artists the best way to embark on this electronic music journey. Also, be true to who you are, and don't try to do what other people are doing. Try to bring something new to the table, because actually that's what makes you an amazing artist, when you bring innovative. So if you can blend the cultures, if you can blend the things you like with the music, then yeah, that will make you succeed. No, I think everyone can export their music. Thanks to the times we're living now, there's no walls, there's no borders anymore. We have internet. To an artist in Dominican Republic, you can reach out any artist. You have Instagram, you can send a direct message to any of your idols and share them your music. The problem is that I've seen there, and is that in the Caribbean, people want to make music that it's been made in Europe, instead of making Caribbean music or Caribbean electronic music and exporting that. So
yes, you can export your music. It's relatively easy now these days, but the innovation is it's a bit lacking in that sense. So if yeah, that will be also another advice to the artists again, is do your own thing and export that, because then you're bringing something new. If a Dominican artist from the Caribbean is making the same music that is being made here, then why would somebody support that artist that is so far? But when that artist is bringing something new and innovative and nice, then people from this side of the world will be intrigued and more willing to support this artist. Yeah, the main source of income, I would say, is the live performances. Besides that, you have the royalties from your releases, but that's honestly not that high unless you land placement on a movie or commercial or something like that. But like from streaming platforms, it's not that high. You need to do it anyways, but the earnings are not that good. So you have this training, so the opportunity for young artists in the Caribbean to join this training. Tell us a little bit about it. Yeah, so during this Corona, I decided to, I had so much free time because I stopped touring. So I made the academy, which I'm teaching now how to make music, so how to become a music producer. The whole experience is filmed in a way that the person who's watching and learning, it will feel that it's in the studio with me and I'm doing everything on the step, doing everything step by step and explaining all the thought behind every decision making that we are making in the studio, so that anyone who watches and has the software can also apply these techniques and mentality and everything to make their own music. So it's very fun to do. It's online and everything is recorded, so you can also watch it at your own pace in your own time. It's relatively cheap, and yeah, it's just a way for me to also help others and create this community of people who want to learn and want to grow as musicians. And yeah, with this platform, I'm also able to help anyone who would like to, well, who is actually or would like to become a music producer, and I can also guide them as well. So it's me putting myself out there as a mentor to everyone who would like to learn. So if people from the Caribbean are interested, I will be more than happy to help them. You just have to go to vandermusicacademy.com. Okay. Well, thank you so much for this moment, and I hope Caribbean artists take opportunity of this training so that they can expand on this genre that is so interesting. Thank you. Bueno, eso es todo el contenido por el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuérdense inscribirse en nuestro grupo de Facebook Ready para Exportar, donde estamos llevándoles informaciones y vamos a seguir llevándoles informaciones, pero también tips y consejos para que ustedes puedan tener un 2021 muy productivo. También nos pueden contactar por nuestro WhatsApp, el 809-713-0785. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar en Metrópolis.